Hola a todos, sean bienvenidos a su canal Unifísica. Hoy comenzaremos a subir al canal videos con la resolución de problemas de física. Comenzaremos por el primero y sistemáticamente estaremos subiendo la solución de problemas. Problemas cuyo nivel de dificultad irá subiendo de problema en problema. El objetivo de esto es que ustedes cuenten con un apoyo, con un material de apoyo para poder mejorar su desempeño en la resolución de problemas de física. Problemas de física que constituyen generalmente y para la mayoría de los estudiantes un gran reto. O sea, resolver problemas de física constituye uno de los principales retos a los que se enfrentan los estudiantes cuando comienzan sus estudios de física a nivel universitario. Y entonces, sin más, comenzaremos con la resolución del primero de esos problemas. Aquí lo tenemos. Y dice lo siguiente: un automóvil recorrió la primera mitad del camino con una velocidad de 80 km por hora y la segunda mitad con una velocidad de 40 km por hora. Y se nos pregunta cuál fue la velocidad media de este automóvil. Leamos nuevamente el problema para cumplir con el primero de los pasos para resolver problemas de física. En un video anterior, pues yo sugería organizar la resolución de problemas de física en 10 pasos. Observen, miren ese video para que puedan entender de qué estamos hablando en este momento cuando nos referimos a los pasos para resolver problemas de física. Y yo les comentaba en ese video que estos 10 pasos no son una receta rígida. El orden de los pasos en determinados momentos se pueden intercambiar y además pudieran añadirse incluso otros pasos. Ya eso dependía de cada quien cómo organizar de la manera más eficiente su trabajo para resolver los problemas de física, y yo solamente le hacía una propuesta, una sugerencia para resolverlo de la manera más efectiva que consideré a la hora o al momento de hacer el video. Entonces, volvamos a leer el problema nuevamente. Un automóvil recorrió la primera mitad del camino. Y ahí nos están dando información, porque nos dicen la primera mitad del camino. O sea, quiere decir que el automóvil en su movimiento recorrió un camino dado, una distancia dada, y que esa distancia va a estar dividida en dos tramos que en este caso de este problema concreto son dos tramos iguales, porque nos están hablando de una primera mitad, lo que quiere decir que existe una segunda mitad. Entonces, nos siguen dando información. Nos dicen que esa primera mitad la recorrió el cuerpo a la velocidad constante de 80 km por hora. Y si bien en el problema no dice explícitamente a velocidad constante, pues hay que inferir que cuando nos dicen que a la velocidad de 80 km por hora y no nos dan otros valores de velocidad durante ese trayecto, durante esa primera mitad, es porque esa primera mitad la recorrió el cuerpo a una velocidad constante. ¿De cuánto? Nos dicen aquí que de 80 km por hora. Lo que nos están ofreciendo como información es el módulo de la velocidad. Hay que recordar que la velocidad es un vector y que además de su módulo o magnitud tiene dirección y sentido. Aquí solamente nos están dando como información su valor modular, su magnitud.
¿Qué dirección vamos a tomar de la velocidad? La dirección horizontal. Vamos a suponer que en este problema el cuerpo se está moviendo en línea recta y horizontalmente. ¿De acuerdo? Entonces, sigue el problema diciéndonos que en la segunda mitad, o sea, en la mitad complementaria, el cuerpo lo recorrió, el automóvil en este caso, lo recorrió a una velocidad constante también, pero ahora de 40 kilómetros por hora. ¿Y qué nos está pidiendo el problema? Pues nos está pidiendo que hallemos la velocidad media de dicho automóvil. Ya he leído el problema tantas veces como sea necesario y comprendido y teniendo claro qué nos ofrece el problema como información y qué es lo que nos está pidiendo a cambio como solución, pasaremos al segundo paso, que es escribir esa información de manera organizada para que nos permita visualizar o comprender de mejor manera el problema, la situación problemática que se nos está describiendo en dicho problema. Así las cosas, tenemos que vamos a escribir lo que nos dicen. Nos están diciendo que el cuerpo recorrió la primera mitad del camino. Con L mayúscula estaremos simbolizando el camino total recorrido por el cuerpo. Y nos dicen que la mitad de ese camino recorrido, el cuerpo lo recorrió a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. O sea, la primera mitad, vamos a escribirlo un poco más bonito. Esa primera mitad, el cuerpo lo recorrió con una velocidad v1. Con v1 estoy simbolizando la velocidad con la cual el automóvil recorrió la primera mitad de su trayecto. Y nos dicen que es de 80 kilómetros por cada hora. Y también nos están diciendo que la segunda mitad de ese recorrido, el cuerpo lo recorrió a una velocidad v2 igual a 40 kilómetros por cada hora de recorrido. Eso es información que nos está brindando el problema. ¿Y qué nos está pidiendo? Pues nos está pidiendo el valor medio de la velocidad en el recorrido completo, o sea, la velocidad media es lo que nos está pidiendo. En la primera mitad ya sabemos que lo hizo a 80 kilómetros por hora y en la segunda mitad sabemos que el automóvil lo hizo a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Nos están pidiendo la velocidad media. Entonces, eso es información que nos están dando. Ya hemos escrito de manera organizada esa información, la que nos dan, así como lo que nos piden. Ahora debemos pasar a un siguiente paso, que es dibujar, representar gráficamente la situación problemática. Eso nos hará más claro esa situación problemática. La podremos visualizar de mejor manera. No olvidar que el más importante de nuestros órganos de los sentidos es la vista, pues a través de la vista es que podemos recopilar mayor cantidad de información. Por lo tanto, vamos a dibujar esa situación problemática. Nos están diciendo que de alguna manera ese automóvil recorrió en línea recta, ¿verdad?, una distancia que desde A hasta B, distancia que será igual a L mayúscula, porque
elegimos simbolizar con L mayúscula ese recorrido total del cuerpo y nos dicen que eso lo hizo en 2 mitades, en una primera mitad y en una segunda mitad, y nos están diciendo que en esa primera mitad el cuerpo desarrolló una velocidad constante V1 y que en la segunda mitad desarrolló una velocidad constante V2. Y ya tenemos representado de manera gráfica, ¿verdad?, la situación problemática. Entonces, ya abarcamos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto paso. ¿Qué seguiría? Pues sigue encontrar aquellas leyes de la física, leyes o conceptos físicos, que en mayor medida tienen lugar o participan de forma más decisiva en la ocurrencia del fenómeno físico que nos están describiendo en el problema. Y entonces, ¿qué conceptos debemos manejar y de qué leyes físicas estaremos hablando en este caso? Pues bien, lo primero, el primer concepto que debemos conocer es el de velocidad media. ¿Por qué? Pues eso es lo que nos están pidiendo precisamente, la velocidad media. Y el concepto de velocidad media, por definición, es el camino total recorrido por el cuerpo entre el tiempo total que tardó el cuerpo en hacer todo ese recorrido. Entonces, ¿quién va a ser L mayúscula? Pues va a ser, obviamente, la primera mitad más la segunda mitad. ¿Y quién va a ser el tiempo total? Pues va a ser un tiempo sub 1 más un tiempo sub 2, donde el tiempo sub 1 es nada más y nada menos que el tiempo que tarda el automóvil en recorrer la primera mitad. ¿Quién será el tiempo sub 2? Pues el tiempo que tarda el cuerpo en recorrer la segunda mitad. O sea que ya tenemos ecuaciones, tenemos ecuaciones que nos van a conducir a resolver el problema. Pues aquí tenemos la definición de velocidad media y por lo tanto necesitamos conocer quién es L y necesitamos conocer quién es T. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que L es la suma de las 2 mitades, de la primera y de la segunda mitad, y que el tiempo total, ¿verdad?, es igual al tiempo que tarda el cuerpo en recorrer la primera mitad más el tiempo que tarda ese automóvil en recorrer la segunda mitad. Ahora bien, ¿qué leyes físicas están teniendo lugar? Pues si nos dicen que la primera mitad el cuerpo se movió a velocidad constante, pues ya tenemos la ley de movimiento correspondiente al movimiento rectilíneo y uniforme. Y lo mismo ocurre para la segunda mitad. El trayecto completo, el cuerpo no lo recorrió con movimiento rectilíneo y uniforme, pues en una primera mitad llevaba una velocidad y en la segunda mitad llevaba otra. Por lo tanto, aun cuando el movimiento sí es rectilíneo, no es uniforme porque la velocidad varió durante todo el recorrido. Sin embargo, durante una primera mitad la velocidad fue constante y durante la segunda mitad la velocidad también fue constante. Por lo tanto, en cada una de las mitades será válida la ley de movimiento correspondiente al movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, recordando, digamos que
esa línea recta sobre la cual se mueve el cuerpo desde A hasta B. Vamos a llamarle esa línea eje X. Recuerden que la ecuación para el movimiento rectilíneo y uniforme sería X como función del tiempo es igual a X sub 0, que es la posición inicial del cuerpo, más la velocidad del cuerpo, ¿verdad? Multiplicado por el tiempo, donde esta velocidad, vamos a llamarle V sub 0, es una velocidad constante. Esto es en general, esto no es para el caso específico que estamos resolviendo, es la ecuación general, ¿verdad?, que describe el movimiento rectilíneo y uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, si yo a X en T, o sea, la posición con respecto al tiempo, le resto la posición inicial, eso me va a quedar V sub 0 por T. Pero esto de acá es todo lo recorrido por el cuerpo. Entonces, en nuestro caso concreto, en cada mitad, que es donde se cumple esta ecuación no se cumple para todo el trayecto, solo se cumple para cada una de las mitades, o sea, para esta primera mitad y para esta segunda mitad, pero no para todo el trayecto completo. Entonces, para una primera mitad tendríamos la siguiente ecuación. Sería L sobre 2, que es lo que es recorrido en la primera mitad, va a ser igual a la velocidad V sub 1 multiplicado por el tiempo T sub 1, ¿verdad? Porque esto sería, para este caso particular, es decir, para la primera mitad aquí, esto sería L sobre 2, ¿verdad? Para nuestro caso. Entonces, y lo mismo sería para la segunda mitad, pero ahora la velocidad sería V sub 2 y el tiempo sería T sub 2. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues resolver todas esas ecuaciones. Ahora vamos a escribir organizadamente todas las ecuaciones que ya debemos de resolver. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que L es igual a L sobre 2 más L sobre 2, que el tiempo es igual a T sub 1 más T sub 2, que la velocidad media es igual a L total sobre el tiempo total, que L sobre 2 es igual a velocidad sub 1 por el tiempo sub 1 y que L sobre 2 también va a ser igual a V sub 2 por T sub 2. Entonces ya tenemos todo un sistemas de ecuaciones que debemos resolver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? De esta primera ecuación vamos a despejar T sub 1, de manera que T sub 1 es igual a L sobre 2 por V sub 1. Y de esta otra ecuación de acá vamos a despejar T sub 2, que es igual a L sobre 2 por V sub 2. Y entonces, ya con estos valores, o sea, con los valores de T sub 1, este valor de T sub 1 lo vamos a sustituir aquí. Y este valor de T sub 2 lo vamos a sustituir acá. Entonces, ¿qué tenemos? Que T total va a ser igual a L sobre 2, que la voy a sacar factor común porque está en el primer término y está en el segundo término. Por lo tanto, o sea, este L sub 2 va a aparecer en el primero de los términos cuando sustituya. Y este L sub 2 va a aparecer en el segundo término cuando sustituye. Por lo tanto, lo puedo sacar factor común. O sea, aquí ahora vamos a poner un paréntesis y va a quedar 1 sobre V sub 1 más 1 sobre V sub 2. Esto se puede compactar más resolviendo
el paréntesis que hay aquí adentro, o sea, esta suma de dos fracciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es L sobre 2, que va a multiplicar a V sub 1 por V sub 2, que va a ser, ¿quién? El mínimo común denominador de esta fracción. Y el numerador de esa fracción va a ser V sub 1 más V sub 2. Ahora, ¿qué nos resta? Pues sustituir este valor acá en esta fórmula de aquí. Procedamos. Entonces tenemos que la velocidad media va a ser igual a ¿quién? A L sobre L sobre 2, que multiplica a V sub 1 más V sub 2, todo esto dividido entre V sub 1 por V sub 2. Y organizando eso de manera más bonita, las L se simplifican y me queda 2V sub 1 por V sub 2 entre V sub 1 más V sub 2. Y ya tenemos la ecuación definitiva que, o sea, escrita en términos algebraicos para este problema en concreto. Entonces, volvamos a reescribir ese resultado. O sea, nos había quedado que velocidad media era igual a 2 veces el producto de V sub 1 por V sub 2 entre la suma de V sub 1 más V sub 2. Entonces ya tenemos escrita el resultado en términos de relaciones algebraicas. Esto es uno de los pasos que yo les recomendaba. Observen el video de cómo resolver problemas de física en 10 pasos, porque, o sea, para que comparen cómo vamos resolviendo los problemas y verifiquen que ciertamente vamos siguiendo todos los pasos, aun cuando alteremos el orden de algunos de los pasos. Ahora, ¿qué faltaría? Pues bien, ahora en un siguiente paso es que vamos a sustituir los valores numéricos que nos ofrece el problema como información a este resultado final. Y así tenemos que 2 veces multiplicado por 80, multiplicado por 40 y sumando 80 más 40, tenemos 120, ¿verdad? Y las unidades serían kilómetros por hora. Recuerden que las unidades de medida también se multiplican, dividen y suman y restan, como cualquier otra cantidad. Entonces aquí tenemos kilómetros por hora, en la parte superior tenemos kilómetros por hora multiplicado por kilómetros por hora, y eso nos da kilómetros por hora, todo ello elevado al cuadrado. Y aquí tenemos kilómetro por hora más kilómetro por hora, nos da como resultado kilómetros por hora. Y si dividimos kilómetros por hora al cuadrado entre kilómetros por hora, nos queda simplemente kilómetros por hora. O sea que las unidades están perfectamente equilibradas, pues la velocidad se expresa en kilómetros por hora y efectivamente cuando hicimos el análisis dimensional nos dio kilómetros por hora. Por lo tanto, esta ecuación parece estar bien, ¿ok? O sea, desde el punto de vista dimensional. Ahora, resolvamos esa división con ayuda de una calculadora si quieren, pero no va a ser necesario, pues 40 entre 120 es 1/3. 2 por 80 es 160, y 160 dividido entre 3, eso nos da aproximadamente igual 53.3 kilómetros por hora. Disculpen, quedó algo feo, kilómetros por hora, ahora quedó un poco mejor. Y ya esta sería la respuesta final en términos numérico. Esta es la respuesta en términos algebraicos, que es muy importante, y esta es la respuesta en términos cuantitativos que nos están solicitando. Entonces, con ello
hemos terminado de resolver el problema y también con ello estamos dando fin a este primero de los videos que estaremos subiendo continuamente al canal. Los invito a que se suscriban al canal y tengan la oportunidad de continuar disfrutando, digamos, de estos problemas que sin duda a quienes están estudiando física en la universidad pues les serán de gran utilidad. Sin más, me despido de ustedes por hoy, invitándolos a que vean los siguientes videos y pues chao, nos estamos viendo.